Estimado Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Noches para ti, discúlpame. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, Javier. Sí, igualmente. Espera que voy a ubicarlo aquí. Ahí, perfecto. Javier, Ya os veo perfectamente. Bueno, ¿cómo estáis? Solo Blanca. ¿todo Bien, bien? gracias, Javier. Buenas noches para ti. Nada, todo bien. Siempre es un lujazo contactar con vosotros y encima para lo que vamos a hacer y colaborar hoy. Ya ni os cuento. Muy bien, muchas gracias. Aquí estamos listos. Javier, permíteme presentarte a la maestra Blanca Vargas, es la nueva directora de la Sección de Capacitación del ICA. Ujú. Un gusto, Javier. Enhorabuena, Blanca. Gracias. Porque Estoy si muy Juan Antonio, contenta. si Juan Antonio dice la nueva directora, tú eres la que manda, yo callado. No, para nada. Un gusto estar aquí participando en la presentación de tu libro y aprendiendo cada día. Vengo de áreas distintas, pero para mí la mediación y la conciliación son parte esencial de un ser humano. Y bueno, yo encantada de estar aquí y hoy en la presentación de tu libro para darle la bienvenida a todos los que participan. Muchas gracias. Claro que sí, no, hombre, gracias a vosotros. Te Gracias. comenté, José Antonio, bueno, te comenté lo de grabarlo, ¿no? Sí, Javier. Eso, no te preocupes. Es que me lo habían comentado sobre todo por la hora. Había personas que decían, sobre todo aquí de España y tal, decían, es más complicado, pero me gustaría. Digo, bueno, lo comento y ya está, y lo grabamos y después se sube a YouTube o lo que sea, o entra en el canal del centro y ya está, ¿no? De hecho, así es, ¿eh? Ya está, se está transmitiendo por Face Live. Y en un momento yo inicio la grabación, ¿eh, Javier? Sí, no te preocupes, perfecto. No veo conectado al doctor Guillermo Cepeda, maestra Blanca. Déjame preguntar, me voy a parar tantito y voy a preguntar, ¿eh? Sí. Ana, bienvenida. Hola, Ana. Hola a todos, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal usted? Cuénteme cómo se siente. Por aquí todo bien. Bueno, pues, mira, yo siempre digo, a mí me dicen muchas veces, como ya llevo muchos años dando clase, por ejemplo, me preguntan muchas veces, bueno, y bueno, ya lo tendrás dominado, ya te sabrás. Digo, mira, nosotros al final, y los cuatro que estamos aquí, estoy seguro que nos pasa, al final es como los toreros. El día que le pierdas el miedo y el nerviosismo, te pilla el toro. Pues yo creo que siempre que hay cualquier actividad, siempre tenemos algo de nervio. Claro. Sí. Pues bueno, haciendo alusión a su comentario, pues buena suerte, matador. Gracias. Aunque tu libro ha tenido muy buena respuesta, Javier. Mucha gente nos ha preguntado por él, ¿eh? Sí, no, sí, hubo, justo tras el lanzamiento, es que lo que pasa es que, mira, bueno, ahora lo contaré un poquito, ¿no? Pero hay algo que yo creo que es importante y es que estamos en una profesión que todos estamos ávidos de conocer temas, materias. Hola, Guillermo. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Saludos a todos. Qué alegría verte, ¿eh? El gusto es mío, maestro. Qué gusto saludarlo. No solo en las redes, querido amigo, que al final terminamos con los niños, como los niños chateando nada más. Sí. Pues ya estamos a menos de un minuto para iniciar. Perdón, es mi compañera Malena. Permítame un segundo nada más, ¿eh? Manda, Malena. Mi compañera Malena de Chiapas tiene problemas de conexión, pero prácticamente damos inicio. Maestra Blanca, doctor Guillermo, Javier, me contestaron que sí están de acuerdo con el orden del día, ¿verdad? Sí, perfecto. Pues maestra Blanca, pues sin mayor preámbulo, si usted me permite, la voy a presentar. Yo la presento a usted brevemente, nada más la voy a mencionar y usted le da la bienvenida al maestro Javier. Recuerda darle a grabar, querido amigo. Sí, ahí va. 1, 2, 3. Y empezamos, ¿eh?
¿Listo? Listo, maestra Blanca. Gracias. Muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a todas y a todos a la presentación del libro de Antropología de la Mediación del autor Francisco Javier Alessioli, autor de numerosas publicaciones, artículos, comunicaciones y ponencias en mediación, siendo un mediador internacional reconocido y que orgullosamente forma parte de nuestro claustro en el Instituto de Justicia Alternativa del Gobierno del Estado de Jalisco. Para nosotros participar en la presentación de su libro y con ello seguir aportando a la capacitación y difusión de los métodos alternos de solución de conflictos. Muchas gracias por este espacio y por permitirnos estar compartiendo con ustedes. Buenas tardes. Gracias a usted, maestra Blanca, gracias a todos los compañeros que están aquí presentes, en especial al autor de lujo que tenemos el día de hoy. Y bueno, si me permite, le cedo la palabra a mi compañera Malena. Malena, ¿estás ahí? Bien. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a esta presentación del libro de nuestro querido maestro, el doctor Javier Alessioli, que nos acompaña desde España. Pues bien, voy a permitirme rápidamente hacer una breve síntesis de nuestro expositor. Él es profesor titular de la Universidad de Loyola, doctor honoris causa por la Universidad Cuauhtémoc de Aguascalientes, México, director del Foro Internacional de Mediadores Profesionales, profesor de Departamento de Derecho y de las asignaturas de Mediación y Resolución de Conflictos y Argumentación Jurídica y Oratoria. Además, es autor de numerosos libros y artículos de revistas, entre ellos se destaca El Cofre de los Tesoros de la Mediación, de mayo del 2022, que también encuentran ustedes en Amazon, Relatos de Mediación, en mayo del 2020, también lo encuentran en la plataforma Amazon, y Manual Práctico para Mediadores, el Misterio de la Mediación, de editorial Atelier, en Barcelona, en el 2016, conferenciante y ponente en instituciones públicas y privadas, colegios profesionales, universidades nacionales e internacionales, y su último libro, que también forma parte de esta trilogía, Antropología de la Mediación. Con ustedes está presente el doctor Javier Alessioli. Bienvenido, y para mí siempre va a ser un placer poder verte, Javier. Muchísimas gracias, Malena, de verdad, de corazón, porque te comento que para mí es un auténtico lujo estar con vosotros, con vosotras. Es un lujo presentar el libro, comentar los libros que han hecho esta trilogía y sobre todo hacerlo a través de este formato que ya llegó para quedarse, el formato virtual, y permitirme hacerlo a nivel internacional desde un país al que adoro, que es México. Gracias, Javier. Pues bien, continuando con el orden del día en el que nos encontramos para llevar a cabo esta presentación, le cedemos, si no estoy mal, Juan, me corriges, le cedemos el uso de la voz al director general del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, también nuestro estimado y querido doctor Guillermo Cepeda Leguana. Bienvenido, doctor, para mí nuevamente es un gusto encontrarlo y verlo. Es de usted los micrófonos. Muchas gracias, estimada maestra Ruiz. Un gusto saludarte como siempre. También un abrazo a la distancia y bueno, pues muy honrado de siempre la generosidad del maestro Garduño y el SEMC de sumarnos a estas actividades, pues esta labor, labor de diseminación, de difusión de los métodos alternos a través de pues no solamente de la capacitación, sino también de la labor editorial, ¿no? En la librería que se tiene, y ahí ya es pues un referente en la comunidad. Muy honrados, estimado maestro Garduño, por la invitación. Un honor también pues la presencia de, como bien decía nuestra directora de capacitación, la licenciada Blanca Vargas. Pues es un privilegio que esté en nuestro claustro docente y que además nos distinga, que siempre refiriendo esta ascripción, pues muy agradecidos. Y pues bueno, haciendo
esta presentación a manera de, pues, de entrevista, de algunas preguntas detonadoras, de que nos platique más de estas obras que me imagino y estarán también disponibles ya en la librería para poder acceder a ellos. Esta trilogía de Antropología de la Mediación, Relatos de Mediación, el Cofre de los Tesoros de la Mediación, y bueno, es fundamental este libro de relatos en particular, me llama mucho la atención, la antropología de la mediación, que es pues la focalización de los esfuerzos, de que subraya las grandes diferencias con otras formas de resolver conflictos. Decíamos que las variables jurídicas o legales del conflicto ya no pasan del 40% de la dimensión del conflicto, entonces atender a elementos culturales como es la antropología, pues vaticinan que destacará la profundidad en la que se puede realizar, que abajo de la superficie la parte del iceberg que está por encima de la superficie, que son las variables legales, abajo están los objetivos, las posiciones, las necesidades y también este sedimento cultural muy arraigado, e incluso dicen en ONU Habitat, en el tema de ciudades más seguras, que la forma de resolver conflictos es parte del patrimonio cultural de las sociedades. Entonces yo creo que la antropología es muy importante. Pues maestro, para escuchar más sobre estas obras que está mucho comentar. Ya en su saludo ya nos anticipa un poco de la respuesta, de agradecerle, y también sabemos que a nivel iberoamericano es un referente el maestro Ales Soli, y bueno, preguntarle la significación que tiene para usted en nuestro país para distinguirnos con hacer esta presentación para pues la red de mediadores que siguen las transmisiones del SEMC. Entonces, pues sí, preguntarles pues esa relación que tiene tan estrecha con nuestro país, con México, pues un poco abundar al respecto, si nos pudiera Sí. decir. Sí, muchísimas gracias, Guillermo, siempre, y lo sabes, porque hay amistad detrás de esas palabras. No, mira, decía, por no dilatarme en la intervención primera, decía que daba las gracias al centro, que daba las gracias al instituto, que daba las gracias en general a todos los que estáis aquí ahora mismo conectados y los que luego nos vayan a escuchar en diferido o aparte de este encuentro, porque, bueno, el centro de mediación y el propio instituto que dirige Guillermo, pues la verdad que para mí es un lujo. Es un lujo por dos razones. Una, porque me habéis permitido formar parte del profesorado, tanto en el centro como en el instituto, ¿no? Que bueno, eso para mí ha sido muy ilusionante, porque me ha permitido compartir con vosotros espacio, tiempo, formación. Y luego también porque hay algo concreto, y también lo sabe mi querida amiga Malena, y lo sabe Blanca, que justo incluso cuando al principio decíais el currículum, sin todavía hablar de los libros ni nada, decíais, es doctor honoris causa por la Universidad Cuauhtémoc de Aguascalientes, ¿no? Bueno, tuve la suerte hace unos años, antes de la pandemia, de ir a vuestro país, de ir a distintas ciudades, y tuve la gran suerte de compartir con un pueblo, y lo digo de corazón, y sé que hay personas conectadas de otros países a los que adoro, porque tengo la suerte de dirigir un foro internacional que está en 25 países del mundo, pero tengo una especial relación con México. Primero, por ser profesor de claustro de instituciones en México. Y segundo, mirad, estaba Guillermo buscando por aquí esta tarde dónde la tenía, y también tengo esto que está aquí. Esto es, pone aquí, Medalla de la Legión de Honor Nacional de México. Es decir, que también he tenido la suerte que asociaciones civiles me hayan podido otorgar esta medalla hace unos años, que la tengo con mucho orgullo, que cada vez que me visto en mi universidad me cuelgo mi medalla para hacer ver que soy parte de México. Y tenía la oportunidad de presentarlo la verdad, por muchas personas que tengo la gran suerte de tener en amistad en cualquier país.
Pero cuando lo hablé con vosotros y lo hablé especialmente con Juan Antonio, dije, Juan Antonio, me hace especial ilusión hacer una presentación virtual y desde México, aun cuando no estoy sentado allí con vosotros, me siento totalmente ahora mismo en Jalisco, en Guadalajara. Muchas gracias, sí, pues igualmente hay mucho afecto acá en México y en particular en Guadalajara, Jalisco, por su persona, y bueno, muy honrados de que nos distinga. Y bueno, de esta trilogía que ya bosquejábamos, pues en sus propios títulos son una invitación a leerlo, sobre todo el tema de los relatos de mediación, pues yo creo que se comparten muchas de las experiencias. Pues nos gustaría, estimado maestro, pues las principales características de estos, las aportaciones que seguro usted distingue que hacen estos libros al campo de la mediación. ¿Qué aportaciones, cada uno de ellos, si nos los describe en términos generales, pues, y bueno, celebrando la productividad y su generosidad de compartir esos conocimientos con todo el gremio de los mediadores de Iberoamérica? Entonces, pues sí, mira, Guillermo, os comento a todos, ¿no? Verás, yo tuve la suerte, yo sé que muchos de los que ya me conocéis y hemos coincidido, veo a Elder, veo a Ana María Di Benedetto, es que sois todos amigos y amigas y me siento emocionado de que estéis ahí, pero me habéis escuchado muchas veces que yo empecé en este mundo, que en México se le llama muchos facilitadores, se llaman métodos apropiados, que al final da igual el nombre que le pongamos. Se trata de personas que vamos a ayudar a personas que lo están pasando mal y están sufriendo un conflicto, ¿no? Y yo empecé en este mundo profesional, y lo cuento siempre, y perdón por si me lo habéis escuchado ya muchos, a raíz de que en la Expo 92, la Exposición Universal de Sevilla, mi tierra, mi ciudad, pues hice de abogado negociador. Y ahí me enamoré del rol que tenemos los abogados, Guillermo, del rol de negociador, no el rol procesalista, reclamante, defensor, que es otro rol más, son herramientas todas ellas para intentar solucionar y gestionar el conflicto, pero sobre todo del rol del mediador. Y cuando empecé en esta profesión, Guillermo, me encuentro algo que me mueve mucho y que con el paso del tiempo me ha llevado a poder escribir estos libros, que ha sido que yo creo que nosotros hemos sido, si me permitís esta expresión, no sé si lo compartiréis conmigo, una profesión en busca de una teoría. Es decir, todos venimos de orígenes distintos, incluso aquí en España, personas que vienen del mundo del derecho, pero desde la psicología, desde la pedagogía, desde el trabajo social, y hemos aterrizado en una profesión que yo creo que necesitaba, y no quiero ser ni mucho menos pretencioso, pero que necesitaba de investigaciones, necesitaba de profundizar, necesitaba de tener cimientos, porque todos hemos crecido en nuestra profesión en algo, Guillermo, que creo que nos ha pasado a todos, que ha sido, yo siempre he sido mediador, yo siempre he hecho mediación, como banalizando que la mediación es algo que es natural en el ser humano, pero que no es tan profesionalizante. Y Guillermo, los que nos dedicamos sobre todo a la formación, nos damos cuenta que esto tiene una base, un sedimento, tiene unos pilares. Y ahí es donde yo me lancé a decir, bueno, a lo largo de estos años voy a ir escribiendo. Muchos sabéis y conocéis el blog que ahí pongo muchos artículos. Voy a ir escribiendo, voy a ir pensando, voy a ir analizando y voy a ir plasmando para mí las 3 cosas que más me ilusionaban, que son un poco la idea. Por eso también cuando pensé con Juan Antonio, querido amigo, el presentar esto, digo, vamos a presentar antropología, pero vamos a hablar de la trilogía, porque ha sido todo un proceso que se ha acentuado en plena pandemia con la de tiempo que hemos tenido para estar tranquilos delante de la computadora a escribir. De tal manera, fíjate tú, Guillermo, que Relatos hace referencia a los sueños que tenemos los mediadores. Para nosotros que hemos escuchado históricamente que tienen que ver con mediación en nuestras propias casas. Eso que veíamos, yo creo que cuando nosotros profesionalmente trabajamos en mediación, lo primero que nos sorprendió fue que cogimos y empezamos a trabajar. Aquí tenéis el libro de relatos. Empezamos a trabajar y nos vinieron a la mente cosas que decían nuestros padres, nuestros abuelos.
Eran nuestros padres, nuestros abuelos, Guillermo, los que te decían, en ese momento eras pequeñito, Guille, y como tengo amistad me permito decirte Guille, Guille, cuenta hasta 10, no seas tan impulsivo. Blanca, haz el favor, los trapos sucios se lavan en casa. Malena, espera, respeta el turno de palabra, espera que termine. Entonces, eran cosas que tú dices, ostras, yo lo he escuchado en mi casa y ahora la estoy ejerciendo profesionalmente. Aquí lo que van son relatos. Relatos que tienen que ver hablar de sueños que se pueden convertir en realidad en el sentido de que estamos embarcados en un viaje por la mediación. Y hay pues 30 y tantos relatos haciendo referencia a la mediación. Después digo, voy a dar un pequeño saltito. Ya he contado los sueños que hemos tenido los profesionales y vámonos al cofre de los tesoros. Y como indica el cofre de los tesoros, son esa cajita que todos tenemos, si me permitís, en nuestra casa. Yo estoy seguro que Elder, que Malena, que Edith, que Sandra, que Horacio, que Bernardo, que Alberto, que lo veo también ahí, que Apolonio, que Mercedes, que... Estoy seguro que tenemos todos en casa una cajita, una pequeña caja, donde tenemos guardado una carta que recibimos escrita una vez, donde tenemos guardado el primer bolígrafo con el que firmamos, Guillermo, el primer nombramiento, donde tenemos guardado, para nosotros son nuestros tesoros, Guillermo. Y fíjate tú, son tesoros que para los demás no lo son, porque son los tuyos. Yo he compartido esto con muchos amigos míos, me dicen, no, pues yo en esa cajita imaginaria que tú me dices, yo tengo guardado el chupete de mi hija, de mi hija cuando nació, tengo guardado, que para mí es un tesoro, pero que para otra persona lo puede tirar perfectamente a la basura, no tiene. Y entonces dije, voy a hacer un segundo libro en el que voy a hablar de los tesoros, de las perlas, lo que para mí es los verdaderos tesoros de esto. Voy a plantearme qué tesoros hay. Y planteando los tesoros, Guillermo, descubrí algo maravilloso en ese segundo libro, El cofre, que son cuentos. Empecé a pensar en los cuentos que hemos tenido toda la vida, Peter Pan, La Bella y la Bestia, Alicia en el País de la Maravilla, Pinocho, Los Tres Cerditos, El traje del nuevo emperador, y a través de cuentos convertir esa enseñanza que nos dejaban los cuentos para enseñanza para mediadores. Y por último, fijaros, ya este último de la antropología, haciendo algo que me hizo mucha gracia. No sé si recordáis La Guerra de las Galaxias, y cuando uno ve La Guerra de las Galaxias, cuando ve esas películas, ve que a la tercera o cuarta película se va al origen. Es decir, ahora conocemos a Darth Vader, al otro y al otro, en su origen, cuando eran pequeños, cuando era el padre. Digo, voy ahora, por último, a volver al origen. Ya he contado mi sueño en relatos, ya he enseñado el cofre de mis tesoros, que puede no gustarle a las personas, pero que cada uno tiene su cofre seguro como profesional. Y en este tercero y último, digo, me voy a ir a la base, al origen. ¿El origen dónde está? En las distintas culturas. Y entonces, como si fuera una agencia de viajes, Guillermo, me he puesto a ver qué se hace en una comunidad nómada en pleno desierto de África, en pleno siglo XXI para resolver los problemas, qué hacen muchos de las costumbres que tenéis, que hacían los aztecas. Los aztecas es una cultura espectacular que tenían que resolver sus conflictos. ¿Pero qué hacían los aztecas? Porque ya todos nuestros antepasados habían utilizado métodos de negociación de los que podemos aprender y podemos pensar que es la base de lo que es nuestro trabajo hoy en día. Y de ahí viene esa antropología de la mediación. Buscar los orígenes en las distintas culturas que tenemos relacionados con la mediación. Y la verdad que os podéis imaginar, aquí está, que el viaje pues ha sido a la cultura gitana, a Brasil, a las Cook Women of Peace, a tambores de Haití, a la justicia transicional en África, a, no sé, a la cultura hindú, a los marabut en Senegal. He recorrido 36 culturas del mundo para conocer qué hacen en esas culturas que tenga que ver con nuestra forma de trabajar. Y yo creo que con ese tercer y último, Guillermo, creo que se cierra un poquito, si me permitís, lo que yo quería lanzar, ¿no? Ya con la edad que tengo, lanzar esa trilogía, es decir, los sueños se convierten en realidad, tienes tus cofres, pero no olvides nunca tu origen.
Y ese ha sido un poco el devenir de los tres, Guillermo. Muchas gracias, ¿no? Pues impresionante ya pues ya veo hoy en el chat que preguntan si se pueden conseguir en México. Yo creo que a través de justo de la librería de el SEMC, estarán ahí disponibles y ya pues los podemos ir apartando aquí en este mismo chat, ahí se puede ir entonces, pues realmente y pues cada referencia que hace el maestro Ales es una invitación a la reflexión, y efectivamente esto de la profesionalización es muy frecuente, ¿no? Que cuando nos piden un curso para dárselos a funcionarios judiciales, nos dicen, ya nuestra experiencia ya nos avala, somos mediadores naturales, ¿no? O incluso otros, y cuando se dan cuenta de las herramientas, toda esta parte, e incluso un juez, bueno, nuestro amigo Horacio Hernández, buen amigo mediador y juez, él dice, cuando leo a Javier Alés, cuando leo a Calvo Soler, me cuestiono todo lo que ha sido mi formación de juez, que uno se centra en algunas figuras jurídicas, y cuando se ve que la forma más descentralizada de resolver los conflictos es la adecuada, pues se cuestiona mucho de nuestra formación. Entonces, sí, realmente al principio creo que si se hace un instrumento, muchas personas saben que intuitivamente o por naturaleza pueden ser mediadores, y después del curso yo creo que ellos podrían desdecirse de lo que decían al principio, después de que ver realmente pues la habilidad, la experiencia que deben tener los mediadores para saber en qué momento hacer una pregunta cerrada que dé un paso hacia el acuerdo. Entonces, por lo que entiendo, ustedes ponen en primer lugar de todo lo demás de esta situación de divorcio a los niños, ¿es cierto? Pues es un sí, ¿no? Y un sí que ya nos va a acotar muchas decisiones futuras, o una pregunta abierta para generar mayor información, mayor relato. Es ese tipo de alquimia emocional que hacen los mediadores a través de sus preguntas. Entonces es fundamental. Me encantó esto de pues una profesión en busca de su doctrina, de su ciencia, y que pues se tienen aquí grandes aportaciones. Y el génesis de cada uno de estos tres libros, el de los relatos, el de los cofres, ¿no? De todas esas partes, yo tengo la manía de coleccionarlos y los tengo aquí guardados, y los estoy haciendo los listones de inauguración de los 32 centros municipales de mediación, los 5 centros estatales, los tenemos ahí guardados con fecha, y marcados. Bueno, ahí tenemos nuestro, institucionalmente, ¿verdad? Nuestros fetiches, pero bueno, que son, pues es una apuesta de las comunidades por la mediación. El tema de la antropología de esta, realmente, y como muchos, yo ahorita que lo mencionabas, recordé el libro de Joseph Campbell, el héroe de las 1000 máscaras, ¿no? Analiza todas las culturas y ve cómo en el origen están estas formas, vasos comunicantes, ¿no? Entre las culturas, que han ido generando estas formas de resolver los conflictos, ¿no? La misma naturaleza que iba en el Islam a poner que quien muere en una batalla por la fe pasa directamente al cielo, bueno, acá en los aztecas también, ¿no? La mujer que moría en el parto, en la batalla, era equiparada a un guerrero, ¿no? Porque moría en su batalla, y tenía entonces, así Joseph Campbell hace este análisis, y bueno, entonces esas 32 culturas que se comentaban, pues es la creatividad, cómo la mediación, la forma de resolver conflictos, desarrolla la creatividad de las personas. También Eleanor Ostrom hizo, sobre todo en temas de recursos naturales escasos, cómo las sociedades llegan a soluciones más sabias que los gobiernos centralizados que hacen leyes pretenciosas de ecología, medio ambiente, que asignan cuotas de agua de las presas a los campesinos desde un escritorio de la capital del país. Y justo ella pone el caso de una comunidad del País Vasco, que eran 40 productores y había muy poca agua. Entonces decían, lo que ellos hacen es que al que le toca la llave de la bomba es el último que recibe riego en ese temporal, en cada ruta. Entonces él es el más interesado en velar que todos cumplan con su cuota de riego, porque si no, no alcanza él. Y eso se les ocurrió a ellos ahí en una necesidad muy concreta. Entonces, pues muy bienvenidas estas reflexiones que nos hacen pues estar ya ávidos de
acceder a esta información. Estaremos esperando poder tener ya estas 3 obras en nuestras manos. Y ahorita que ojeabas los libros, se ven además que son aportaciones con un amplio número de páginas, lo que nos hace ver que se ha decantado toda esta experiencia y es una aportación fundamental. Muchas gracias, maestro Javier Ales Scioli, por estas maravillosas aportaciones, estas reflexiones que ya desde ahorita desde la presentación se está invitando a la reflexión y que seguramente disfrutaremos mucho de su lectura. Pues a mí me ha gustado mucho participar en estas preguntas y cedo ahora a Antonio Garduño, Juan Antonio, para que siga adelante también con seguir este deleite de escuchar las reflexiones sobre estas tres obras. Abrazo transatlántico y fraterno, Javier. Un abrazo muy fuerte, Guillermo. Y además, mira, aprovecho, antes de que tome la palabra Juan Antonio, aprovecho, bueno, por supuesto para darte las gracias, ya te lo he dicho antes, pero aprovecho también porque de tus palabras también se desprende algo que yo creo que es interesante y es, decía que somos una profesión, que estamos un poco en busca de nuestra teoría, de nuestros cimientos, pero también es cierto que a la hora de escribir algún tipo de libro, de un tipo de manual, hay que ser lo suficientemente claro para llegar y lo suficientemente corto para no olvidar. Y entonces, de ahí que además los tres están realizados de forma que te pones a leer cualquiera de ellos, Guillermo, estás leyendo te llaman a cenar y dices, ahora voy, cierras el libro y cuando vuelves a cogerlo, lo vuelves a seguir por la misma página que lo dejaste. No tienes que volver a releer lo anterior. Por eso son distintos relatos, distintas ideas, porque muchas veces yo que soy un lector acérrimo, cuando empezamos a leer un libro, como lo dejes unos días, al final tienes que volver otra vez a empezar para recordar cómo se llamaba el protagonista ¿y quién era el hijo o el hermano? Porque yo no me acuerdo muy bien y tenías que releerlo, ¿no? A base de hacer pequeños relatos, pequeñas píldoras, pequeños posts, que es lo actual. Hoy en día, fijaros que se hace todo a base de posts, de pequeños mensajes. Yo creo que los tres lanzan esa idea para crear esos cimientos, porque Guillermo, tú que eres responsable, y a mí me pasa en menor parte aquí en España, de la formación, cada vez más, Guillermo, es necesario que la gente, las personas, los profesionales, no sea tanto aprender mediación como aprehender la mediación, que es distinto. La mejor forma de crear y de constituir buenos mediadores es desaprendiendo de dónde vienen para aprender una profesión desde sus bases. Y tienen que hacer la suya. En el momento como te pasa a ti, me pasa a mí, o le pasa a Juan Antonio, esto nos apasiona. Estoy seguro, Guillermo, y ahora ya Juan Antonio te deja hablar, que perdemos la noción del tiempo. Entonces nos ponemos a hablar de esto que nos apasiona y a raíz de ahí perdemos la noción del tiempo y nos da por escribir y por participar y por hacer todo. Así que otro abrazo muy fuerte para ti, transoceánico. Y estimado Javier, antes de continuar, permíteme transmitirte muchos saludos, felicitaciones desde Argentina, Perú, Uruguay, desde luego desde tu país natal, España. Hay un compañero de Italia, que está conectado en Facebook y te mandan saludar. Desde luego Hidalgo, Guerrero, Michoacán, Guadalajara, Monterrey, Querétaro. Desde aquí de México te mandan saludar, Sí. Y bueno, Javier, tengo la suerte de tener amigos por muchas partes del mundo, que es lo que me hacen. Al final los amigos y las amigas, Juan Antonio, son los que te hacen andar, ¿no? Caminar, ¿no? Porque siempre vas agarrado de las manos de muchas personas y tengo la suerte la verdad, de tener mucha gente en muchos países, ¿no? Es un orgullo absoluto. Tienes razón, tener buenas amistades es invaluable, Y bueno, Javier, continuando con esta entrevista, además de de esta trilogía de libros, ¿algún otro proyecto editorial en puerta? Pues mira, sí, hay algo que me falta. Hay algo que me falta y ya estoy dándole vueltas un poquito a la cabeza. Porque, insisto, yo soy, quien me conoce lo sabéis, soy el peor teórico del mundo. Yo soy, como decían yo creo que en la Biblia, no sé si era Santo Tomás,
el que decía, hasta que no lo veo, no lo creo, no tengo que tocarlo, ¿no? Pues yo me pasa igual, yo cada vez que escribo o trabajo en esto, por eso me fijo tanto en anécdotas, en películas, en ideas, en cuentos, porque yo tengo que ver eso que he leído en los libros que dicen que es mediación, ¿no? Entonces soy muy poco teórico. Hay magníficos, extraordinarios autores de los que yo aprendo, que te cuentan cómo se hace una mediación, los principios de la mediación, qué es la mediación penal, restaurativa, civil, mercantil. Ole por todos ellos porque a mí me han hecho quien soy. Pero es verdad que en pocos se habla de eso, ¿no? De cosas que no tengan que ver con la pura teoría. ¿Qué me falta entonces? Que ahí está el gran proyecto. Poner por escrito los casos que llevo entre mis manos. La práctica. Entonces, lo que pasa es que es un libro que ya he empezado a argumentar algunas cositas, pero es un libro que te vuelve loco porque tienes que, con la confidencialidad oportuna, plasmar en papel casos que tú estás llevando, casos reales. Entonces, claro, algo así que sería algo así como ya le estoy dando vuelta el nombre al título, una clínica del conflicto, ¿no? Cómo los casos llegan a la clínica y ahí aparece el doctor de las emociones, que somos nosotros, y entramos a trabajar los casos, ¿no? Y la verdad que me parece espectacular meterme en esa idea. Y ahí estoy. Lo único que estoy es, cada vez que me entra un asunto, lo tecleo en el fichero de mi computadora, guardo el caso, para luego después, trasladando, cambiando los nombres, los sitios, los lugares y un poco las circunstancias, a ver si lo puedo pasar a casos prácticos que pueda explicar en esa clínica del conflicto, ¿no? Así que ya tenemos esa pequeña idea. Sabes, Juan Antonio, porque somos amigos hace mucho tiempo, que si no hago eso, hago una película, y si no, un cómic, y si no, soy hiperactivo. Javier, ese libro ya me lo estoy imaginando 100% práctico, incluso para el no mediador, es decir, para la gente, decimos en México, para la gente de a pie. Es decir, me imagino que en tu próximo libro, una persona que no se dedica a la mediación puede leer un caso, un problema y la forma en cómo se solucionó este problema, ¿no? Sí, totalmente. Mira, además, te digo que has dado la clave, casi sin darte cuenta, Juan Antonio, porque mira, hace 2 años, yo creo que justo el año anterior a la pandemia, al clausurar mi máster de mediación aquí en España, sabes que o bien cuando se inaugura o bien cuando se clausura se da una lección inaugural o una lección de clausura, ¿no? Y entonces, bueno, me propuse dar una lección de clausura cuyo título se llamaba Lo que no es mediación. Y entonces, a través de contar lo que no era la mediación, la gente tenía que sacar la conclusión de qué era la mediación. Y al terminar la conferencia, querido Juan Antonio, me vino la madre de una chica que le dábamos su orla, le dábamos su acreditación, porque claro, a esa conferencia asistían los familiares. Me vino la señora y me dice, buenas tardes, don Javier, me ha encantado su conferencia, pero sobre todo lo más importante es que me he enterado, porque yo soy ama de casa y no tengo ni idea de lo que es la mediación, y a través de lo que usted ha contado me voy con la idea de qué es lo que ha estudiado mi hija. Así que tiene algo que ver con eso, ¿no? Contar también los casos prácticos, la gente se ve reflejada, ¿no? Al contar qué está ocurriendo en un divorcio, muchas personas pueden pensar verse reflejada ahí. Al contar lo que ocurre en una empresa entre 2 socios, se pueden ver reflejados. Yo creo que también tiene esa idea que puede ser un poquito más divulgativo. De manera anticipada, muchas felicidades y te auguro un gran éxito en este libro, Javier. Porque bueno, sí, veremos a ver cuándo sale. Práctico, ¿eh? Bueno, y si allá en España no te lo compran, aquí en México te lo compramos, ¿eh? Sí, no te preocupes. No, y perdona porque seguramente se me olvidará con esto del hacerlo en directo y tal, y en la conversación que estamos teniendo. Era otra cosa también importante el tema de los libros. Lo digo también por si a alguno de los que está escuchando le interesa escribir, tener algo, etcétera. Las editoriales
y, por supuesto, respeto a todas y creo que son muy importantes, las editoriales tienen un problema importante que es la tramitación, la burocracia. Y entonces un buen amigo mío que escribe a través de Amazon fue el que me dijo, Javier, sube los textos a Amazon, Amazon pone un precio y además te permite no solo tenerlo físicamente, sino que te permite tenerlo en ebook por 20 pesos, por 50 pesos, pues te lo descargas en el celular, te lo descargas en el... Y entonces a través de ahí, pues puedes llegar. Y es verdad que, sobre todo con la suerte de poder estar dirigiendo un foro en tantos países, muchas veces las distribuidoras de editoriales son muy complicadas. Por lo cual la idea de Amazon yo creo que fue importante y por eso incluso estos libros y ese que te prometo que te llegará, son libros que tú dices, ¿dónde se han editado? Se han editado en el mundo, porque no se editaron en España. Lo hizo un español, pero se han editado en el mundo. Interesante, Javier, y de hecho ya te adelantaste la respuesta a una pregunta que iba a hacer. Bueno, ¿te parece, Javier? ¿Quieres interactuar con todos nuestros grandes amigos que están aquí? Todos te mandan saludar, por igual. Son bienvenidos todos, Desde Portugal, hay un compañero desde Portugal, te mandan saludar, y bueno, insisto, hay una persona de Alemania, de Frankfurt, Alemania, te mandan saludar también. Es hora de que también ustedes pregunten, compañeros, ¿quién se anima? Jorge Venegas. Jorge, adelante. La palabra. Mi querido Javier, mi querido maestro, ¿cómo está? Querido Jorge, una alegría verte siempre. Buenas tardes a Sevilla. Buenas tardes. Ya noches. Nada más para sumarme a las felicitaciones, a los parabienes de este nuevo éxito que seguro va a tener la antropología, donde ya nos adelantaste en la clase esas maravillas de cómo se ve, cómo se vive la mediación en todo el mundo. Y es algo natural, inmanente a la naturaleza humana. Así como la violencia viene con el hombre, viene también la voluntad de vivir en paz y de querer estar bien con los demás y buscar siempre la manera de encontrar una respuesta y una solución adecuada. Te felicito, como siempre, una delicia. Sé que vienes pronto y será un placer tenerte acá en Guadalajara, mi querido doctor. Muchas gracias, Jorge. La verdad que tengo que decir a los que nos estáis escuchando a Jorge, que al día de hoy tengo la tremenda, enorme satisfacción de aparte de conocer a Jorge ya hace un poquito de tiempo, de que se haya embarcado, ¿verdad, Jorge?, en nuestro pequeño crucero europeo que hemos iniciado del máster de mediación. Y ahí lo tenéis, desde vuestra tierra, Juan Antonio, desde México, pues embarcado en un crucero, Jorge, que no sabemos dónde nos llevará, pero que lo disfrutaremos. Yo se los dije en la primera clase, con ese capitán el destino es incierto, pero la travesía será genial y fabulosa, garantizado. Sí. Un abrazo, y Jorge. Un abrazo. Comentario a mis compañeros, yo adquirí el cofre de los tesoros de la mediación, efectivamente a través de Amazon. Me llegó un libro editado en Colombia, me llegó muy rápido y en perfecto estado. Toda la confianza adquieren a través de esa mega tienda, de ese nuevo modelo de comercialización sin problema. Ahora los estoy reservando para cuando vea el autor a ver si me los dedica. Por supuesto. Un abrazo, querido Javier. Un abrazo, Jorge. Gracias a ti, Jorge. Al maestro Garduño por organizar y a nuestro director del IJA por engalanar el evento. Y a todos los compañeros, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, Javier, un abrazo acá desde Buenos Aires, Argentina. Un abrazo. Estela, un besito muy grande. Gracias siempre por todo lo que nos aportás, como ahí puse en el chat, y vos lo dijiste también, aprendemos, desaprendemos y volvemos a aprender. Y siempre es una continuidad, nunca tenemos que dejar de aprender. Es como el médico cuando deja el hospital, nunca dejamos el hospital, o sea, nunca dejamos nuestra escuela, la esencia, porque siempre hay algo nuevo que incorporar. Y eso es lo que vos haces a través de tus escritos, de tus charlas, de tus conversaciones, y que siempre nos tenés ahí al pie del cañón a ver con qué vas
a salir y siempre es todo tan, pero tan interesante, tan bueno, que digo, en lo personal y en lo general, nos dejas con la boca abierta, pero interesantísimos siempre todos los temas que nos haces llegar. Así que mis abrazos, mis saludos, y bueno, a ver cuándo te tengo acá en Voces y Palabras, en un conversatorio, cuando gustes, y por supuesto quedan todos invitados, y los saludo a todos, un placer. Estela, muchísimas gracias a ti. Cojo el guante, voy a agarrar el guante y te digo que lo hacemos ya cuando tú quieras, ahora en pleno mes de abril. Dale, y fíjate tú, sí es interesante lo que has dicho, que yo creo que también aquí, no sé en lo de, perdonadme el desconocimiento en muchos países, pero aquí en España, a las personas que nos acreditamos como mediadores, nos exigen cada 5 años formación. Es decir, que no tenemos un título definitivo. Es decir, no saco una plaza en la que soy mediador y lo voy a hacer toda mi vida, sino que yo cada 5 años tengo que acreditar que me voy reciclando. Eso significa lo que tú dices, el aprender, desaprender, volver a reaprender y modificar muchas costumbres que tenemos que hacer porque la sociedad cambia y nosotros tenemos que cambiar. Estamos aprendiendo siempre, María Estela. Así que un lujazo participar contigo. Así que iré a Voces y Palabras. Dale, y te escribo y acordamos para abril la fecha cuando tú quieras. Un Perfecto. abrazo. Gracias, Un abrazo muy saludos fuerte. a todos. Igualmente, maestra María Estela. Doctor Francisco Orjón, le damos el uso de la voz. Hombre. Gracias, mi estimado Juan Antonio. Te mando un saludo, igual a mi buen amigo Guillermo, Horacio. Y bueno, un placer, un gusto escucharte, mi estimado Javier. Francisco, ¿cuánto tiempo sin verte? No digamos cuántos años, compañero. No. ¿Cuántos años? No. Bueno, quiero decirles a todas y a todos que tuve la oportunidad de visitar a Javier en su casa hace algunos años en Sevilla, y quiero decirles que así como lo ven en esta pantallita, es igual en persona, amable, sincero, carismático, un gran hombre y un gran promotor de la mediación y de la paz. En verdad, mi estimado Javier, siempre es un placer y un gusto escucharte, ¿sí? Y que bueno, verte cómo has crecido a lo largo de este tiempo, ver cómo esa asociación, esa idea ha ido permeando a nivel mundial, pues no hace más que entender que eres un gran ejemplo y que todos podemos hacer muchas cosas y que la diversificación, la multidisciplina de la mediación es una realidad, ¿no? Y bueno, básicamente yo quiero preguntarte, mi estimado Javier, después de escucharte, después de verte, saber cuál es el predilecto. Fíjate lo que te voy a preguntar, Javier. ¿Cuál es el predilecto de tus tesoros? Yo sé que tienes muchos, yo sé que tienes tu preferiti, pero quiero que nos lo digas, ¿no? Quiero que todo el mundo lo sepa, ¿no? Porque bueno, es el precio de ser un promotor incansable de la mediación y de la paz. Y ya desde ahora, mi estimado Javier, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, Francisco, abrazo muy fuerte. Encantado de verte, de escucharte, con muchas ganas de un abrazo que conste en acta, que conste ante todos, con muchas ganas de un abrazo presencial. Y pues mira, esto es como cuando dicen que, y a ti te pasa porque yo he aprendido mucho de ti, de tus libros. Dicen que cada libro es un hijo, ¿no? Y entonces le estás preguntando a un padre que cuál es el hijo preferido, ¿no? Pues mira, te debes devolver la pelota, Francisco. Uno que se llama La felicidad en la mediación. Uno pequeñito que escribió un tal Francisco Orjón, un magnífico docente, mediador, profesor, académico, universitario, que conocí hace tiempo en un barco en Sevilla y que un buen día llegó a mi mesa esa felicidad en la mediación, que yo creo que ahí está, ¿ves? La felicidad, la mediación como vía al bienestar y la felicidad. Ese es el que más tengo, porque ten en cuenta que tengo hijos, Francisco, hijos adoptivos. El adoptivo es el tuyo. Pero no, ahora fuera de broma y en serio, porque es verdad que
que me encanta hablar con alguien como tú, que también es un magnífico difusor, sobre todo el sacar afuera. Yo creo que a ti y a mí nos pasa algo que también, y eso sí que lo vamos a ocultar, viene un poquito con la edad. Y te voy a decir cuál es. Que estamos cuasi obligados a devolver a las personas lo mucho que hemos aprendido de ellas. Yo creo que cuando escribimos un libro, Francisco, y seguro que te pasa a ti lo mismo que a mí, nos vemos como obligados a decir, yo he recibido tanto, he escuchado tanto, he aprendido tanto, que yo tengo que devolvérselo a la gente, yo tengo que difundirlo, ¿no? Y en ese sentido, a la hora de elegir esto, la verdad que también pasa como si a alguien le preguntan una película. Hay veces que piensa en aquella película y tú dices, ahora la cambiaría entera, aquella primera que hice, la última la mejor que tengo. Yo creo que este último, por lo menos a mí, el de la antropología, Francisco, me ha devuelto porque relatos, cofres, es un poco expandir lo que estoy diciendo. Pero este para mí me ha cerrado ya el duelo con mi paso de abogado a mediador, que creo que fue un acierto. Muy bien, muchas veces... Muy bien, amigo. La verdad es que concuerdo contigo. Nos sumamos a tu periplo de vida, a tu misión, a tu proceso, y te mando un fuerte abrazo. Ya sabes que se te quiere y que se te admira, mi estimado amigo. Concuerdo Igualmente, plenamente Francisco, contigo. Un abrazo muy fuerte. Le damos el uso de la voz a Carolina Treto. Adelante, Carolina. Muchas gracias. Pues ahora sí que agradecer a CEMEC por este espacio. En segunda, felicitar al doctor por su libro. Como bien saben, pues trabajo en el ámbito de la educación y con nosotros es un tema como muy difícil, pues muy complicado, el tema de la mediación, pero sí me gustaría, desde la experiencia del doctor Javier, que nos dijera cómo podemos, más que nada, cómo podemos empezar a trabajar con la mediación con el alumno. ¿Por qué? Porque estamos nosotros trabajando desde internamente con manuales de convivencia escolar en donde estamos empezando a poner lo que es la mediación apenas, pues en cuestiones educativas en el ámbito con nosotros, pero sí nos gustaría, o sí me gustaría, porque en el área donde me encuentro tenemos mucho lo que es el ámbito de orientación educativa y tutorías, y nos llegan muchos temas referentes a acoso escolar, a todo ese tipo de cosas, y que sabemos que hay cosas que a lo mejor son cuestiones o conflictos internos que tienen los chicos, y ver de qué manera nosotros podemos mediar todo este tipo de situaciones dentro del ámbito escuela. ¿Por qué? Porque desde nosotros no podemos negarle la educación a los alumnos, y también buscamos en que se hagan conscientes a este tipo de situaciones que ellos hacen. Y sí me gustaría de manera personal que nos dieras unas herramientas de mediación para alumnos de media superior. Muchísimas gracias. Y un saludo y un gusto verte. Un abrazo, Carolina. Muchísimas gracias a ti. Mira, por no extenderme y así podamos participar más. Mira, yo creo que hay algo, Carolina, que tú sabes, que yo sé y que sabemos un poquito todo, que es que la mediación es educativa. Es decir, la mediación es educación, absolutamente. Cuando estamos mediando con adultos, con niños, con lo que sea, estamos educándoles. Estamos enseñándoles qué hacer cuando no sepan qué hacer, gracias a las técnicas, las habilidades. Entonces, tiene una parte educativa absoluta. Por eso, por ejemplo, aquí en España, muchos educadores, pedagogos, maestros, maestras, entran en el mundo de la mediación y se trasladan esta herramienta a los colegios, a los institutos, a los centros de niños, a los adolescentes. Pero claro, yo creo que no es tanto el saber técnicas, habilidades, porque bueno, al fin y al cabo es adaptar un poco al área que vamos a trabajar, en este caso educativo y la relación de los niños, como el dar con la tecla de cómo introducirlo en el centro. Nosotros aquí en España, te cuento una pequeña experiencia, Carolina, tuvimos la suerte de sentarnos, pensar y decir, vamos a ver, nos es difícil que los adultos apuesten por la mediación. Porque ocurre una cosa, todos los que estamos aquí, por la edad que tenemos, cuando fuimos creciendo y nos formamos, resulta que nos enseñaron que cuando tuviéramos un problema, pusiéramos una reclamación.
no nos enseñaron a dialogar. Simplemente poner una reclamación. Tú vas a un restaurante, tienes un problema y si tienes un problema te dicen aquí tiene usted la hoja de reclamaciones. Y ponga usted una queja y se ha acabado. Aquí se acaba la historia y empieza un expediente. Entonces, yo creo que para que la mediación de verdad se socialice y todo el mundo acceda a ella y se conozca, hay que empezar por los colegios, por los institutos, por los niños. Un cambio cultural. Estamos los de la generación de la cultura del conflicto y ojalá tus alumnos sean los de la cultura del acuerdo. Pero para eso los centros necesitan crear proyectos internos donde sensibilicen, formen e implanten, hagan casos de mediación. A la hora de sensibilizar, todos tienen que conocer que una de las apuestas de este centro educativo es, igual que otras veces, es informatizar las aulas o arreglar las canchas de deportes, o este año, este curso es el encuentro, el diálogo, la restauración de los problemas en el centro. Y eso se da charlas al profesorado, a los padres, al personal de administración y servicio del propio centro. Después, casi solo con las charlas, ocurre una cosa muy curiosa. Empiezan a acudir, Carolina, personas que dicen, oiga, Carolina, me interesa mucho ese tema. Y ya, casi de forma natural, se va produciendo un equipo de trabajo a los que ahora se les va a formar en técnicas de mediación. Y este equipo de trabajo formado en técnica de mediación son los que van a implantar aulas de mediación, servicios de mediación. Y para que los niños se adentren, tenéis que ponerle algo que les atraiga. Nosotros aquí en Sevilla empezamos a llamarle mediadores, pequeños mediadores, hasta que un buen día tuvimos la suerte, y bendita suerte, de que quien hoy está hablando le propuso al equipo, ¿quién es el mediador de los cómics? Y ahora empezamos a pensar en cómics. Aquí en España está Mortadelo y Filemón, está no sé quién, está Superman, está... Y de buenas a primeras sale una compañera mía y dice, pues mira, algo que siempre representa en conflicto en los cómics, que es lo que leen nuestros niños, es Asterix y Obelix. Galos contra romanos. Y hay uno que hace una fórmula que hace que puedan solventar los problemas con los romanos, que es el druida, Panoramix. Bueno, pues desde ese día, la formación que hacemos en los centros educativos es nombrar druidas. Los niños les encanta que existan druidas y poder acudir al druida. Luego, con un simple cambio de palabra, con algo de eso que ellos se identifiquen, se ha conseguido mucho más que en el esfuerzo que llevamos años haciendo. Pero hay que ser consistente, no hay... Yo no creo que haya una regla especial, evidentemente se adapta a los menores, ¿no? Ahora se está haciendo mucho en España, Carolina, lo mismo que se ha hecho históricamente, los círculos restaurativos. Hay un caso de bullying, pues el mediador del centro, el que está formado en el centro, que es un profesor, un tutor, una profesora, lo que hace es que sienta a la víctima, al victimario y a todos los compañeros de la clase. Y como si fuera una reunión con escape room, de ahí no salen hasta que esto no se resuelva. Y oye, se están consiguiendo éxitos importantes. Pero bueno, Carolina, lo que sea, ya me lo comentas y yo te envío cosas y material para que veas qué se está haciendo aquí, ¿sabes? Muchas gracias, Carolina. Gracias, Carolina. Gracias, Javier. Le damos el uso de la voz a Marcela Elizabeth Caballero, por favor. ¿Es a mí o Marcela? Adelante. Gracias. Yo agradecer a la institución organizadora por habernos dejado participar de esta presentación del libro y estar acá acompañado de tantos maestros, por supuesto del doctor Javier Alessioli, que es, bueno, ya todos lo han dicho, ¿no es cierto? Es sobre todo una gran persona y una persona muy generosa. Es muy bonito poder participar y estar de distintos lugares acompañando esta presentación. Y quería resaltar, aparte de todo lo que se dijo, de que, bueno, esto que por ahí leí en el chat, de decir creativo, bueno, el doctor siempre dice que el mediador tiene que ser creativo, pero una cosa que a mí me gusta mucho, que resalto del trabajo, de las disertaciones, de los libros del doctor, es
es una persona que acentúa y no tiene miedo de hablar de las emociones. Hoy estamos en un tiempo donde yo he tomado cursos en los cuales todavía hay profesores o maestros que dicen que en la mediación hay que dejar las emociones de lado. Sin embargo, el doctor no solamente plantea dentro del proceso de mediación, sino que toda su obra como maestro de mediación va surcando, diría, los ríos y los mares de las emociones. Doctor Javier Scioli, ¿qué importancia le da usted a la emoción en todo esto? Muchas gracias, Marcela. Mira, te empiezo a contestar ya. Ya me emocionas desde que te veo en esa pantalla y si os dais cuenta los demás, perdóname esta pequeña licencia, aparece un áurea por detrás tuya en la pared que parece Santa Marcela Elizabeth de Caballero. No me digáis que no. Tienes ahí detrás un círculo, detrás en la pantalla, que es fantástico. No, fuera de broma, Marcela. Gracias por tus palabras. Mira, yo tengo algo que es una espina clavada en mi formación. Y la tengo clavada y esa me moriré con ella, que es no haber estudiado psicología jurídica. Es una asignatura que tenía que estar obligatoria en toda nuestra formación, porque todas las personas, todos los profesionales que trabajamos con personas, tenemos que conocer emociones. Y en este caso, Marcela, yo creo que lo importante es, porque las emociones vehiculan todo, o sea, todo conflicto tiene una situación emocional. Y que nos han enseñado, en mi caso y en la mayoría del caso de los que estamos aquí, los que somos juristas, nos han enseñado a enfrentarnos, a afrontarnos a ella por el simple hecho del ser humano y de ir creciendo, ir madurando. Todos, aunque no seamos mediadores, hemos estado en un juicio y de buenas a primeras un testigo ha cambiado su versión. Y nos sorprendemos, nos enojamos, nos enfadamos, reímos, lloramos, nos entristecemos. Claro, todo eso son emociones. Todos hemos estado en un juicio, ahora que veo a mi querido amigo Horacio, y de buenas a primeras, pues el juez, a lo mejor en un momento determinado, me ha dicho, señor letrado, esa pregunta ya ha contestado, señor letrado, y yo me voy poniendo nervioso. El nerviosismo, todo eso es, y es en cualquier profesión, pero claro, en esta, que nos devuelve la ilusión a cuando nos hicimos abogados, que es abogar, que es ayudar a la gente, yo creo que es fundamental, es básico. Y con eso quiero decir, Marcela, algo muy importante, y me encanta tu aportación, porque quiero decir, y yo creo que también en los libros que hemos comentado hoy aparece algo por ahí, quiero decir que eso no significa que yo quiera ser psicólogo, no quiero serlo. No quiero ser terapeuta, no quiero ser orientador, pero sí quiero conocer parte de lo que ellos conocen para adaptarlo a mi trabajo. Lo último que estoy haciendo, Marcela, para que te hagas una idea, y si los que estáis aquí os gusta, nada más que tenéis que escribirme y os envío algo, es la pericial caligráfica. No somos peritos calígrafos ninguno. Ojo, no quiero ser perito calígrafo. Pero de la escritura de las personas se puede saber si un niño se ha ido de casa voluntariamente cuando nos ha dejado una nota en la mesita de noche de nuestra habitación o si se ha ido forzado. Si a alguien le está afectando, si es introvertido o extrovertido. Los peritos calígrafos saben por la orientación de la escritura cómo puede llegar a ser una persona. Y nosotros nos quedamos nuestra formación solamente en la comunicación no verbal. Creo que hay que estudiar emociones, caligrafía, sentimientos. Todo eso es lo que metemos en esa gran alquimia que es nuestra profesión, que es simplemente maravillosa, Marcela. Así que muchas gracias porque las emociones están por todos lados. Jorge Venegas, no te rías que ya verás todo lo que te espera. Gracias, Marcela, gracias, Javier. Le damos el uso de la voz a la maestra Gris Matzoy. Adelante. Buenas tardes, saludos desde Guadalajara, un gusto, doctor Javier, nuevamente de escucharle. Doctor Guillermo, nuestro director general del Instituto de Justicia, un gusto de saludarle. Maestra Blanca, un gusto nuevamente de saludarle. Y bueno, maestra Zulema, a nuestro director de SEM que hace posible todo esto y a todo el equipo.
Híjole, esta última palabra que dijo doctor Javier me encanta, pero quiero empezar con esto. Yo escribí en el chat y me permito leerlo. Un buen producto se vende por sí solo. Esto es, un buen mediador asertivo que genera entre las partes acuerdos con un gran compromiso moral, rescatando los valores, se divulga y se promueve en automático de voz a voz una mediación. ¿A qué me refiero con esto? Que precisamente todo lo que usted comenta, toda la antropología del ser humano, el cómo hemos estado evolucionando y aunado un poquito con el constructivismo, el postconstructivismo, cómo desde esas épocas ya se hablaba de construir y así también de ver al ser humano como un ente separado desde su percepción y desde su interpretación ante una realidad, que una realidad objetiva no es la realidad verdadera mía. Y bueno, de verdad deseo felicitarlo porque lo poco que he leído de ustedes, sus escritos, me declaro culpable, pero me ha encantado porque emplea un lenguaje muy limpio que nos invita a una introspección. Yo no soy abogada, yo soy psicóloga, entonces me ha invitado a analizar el cómo soy y realmente si es lo que a mí me gusta hacer o qué es lo que quiero hacer para generar ese cambio. Como lo comentaba la querida maestra Marcela Elizabeth Caballero, es aprender para reaprender. Y concluyo con esto que me encantó y yo dije de aquí, compruebo que sigo casada con la mediación y me encantó lo que dijo un perito caligráfico. Como perito que soy en grafología, experta en grafología y experta en lenguaje no verbal, totalmente de acuerdo. Nosotros podemos saber por medio de la escritura toda una situación emocional que está pasando el ser humano y así también podemos describir si una carta post-mortem realmente la escribió esa persona o no la escribió. Y no es como, analízame mi firma. Es todo un contexto, una hoja, 3/4 partes escritas a mano, porque se analiza las leyes de la grafoscopía, precisamente son 8 puntos muy importantes. Entonces, quien le lea su firma, no es un todo, es una parte y como usted dice, hay que ver todo un contexto. Así también hay que ver todo el contexto de los seres humanos que tenemos enfrente, porque el asunto puede ser muy similar, pero los seres humanos somos diferentes, tenemos historias diferentes. Muy agradecida, voy a pedir su libro y de verdad es un placer escucharle. No, muchas gracias a ti, Griselda, porque te conmino a una cosa, para tampoco dilatarme mucho. Te conmino a que, aprovechando que eres psicóloga, aprovechando que estás ante muchas personas que venimos, por ejemplo, del mundo jurídico, yo creo que todos tenemos la responsabilidad de aportar lo que sabemos para los demás. Lo decía antes con Francisco Borjón, mi buen amigo, y yo creo que tú como psicóloga, como perito calígrafa, pues tienes que poner encima de la mesa a los compañeros que son mediadores cómo se interpreta el test del árbol, por qué el test de la familia, cómo se puede interpretar el dibujo en un niño, que eso nos puede ayudar a visionar más atrás de lo que están diciendo, cómo está viviendo un niño, por ejemplo, una separación. Y lo mismo en tu caso, y tú recibirás de los juristas que es muy bonito pintar, porque no hay nada más bonito que pintar, pero no te puedes salir de un marco. Nosotros somos los que ponemos el marco a la pintura. Los juristas, con nuestras leyes y nuestras normas, ponemos marco a las pinturas, ¿no? Y tú que eres psicóloga y te gusta pintar, porque te gusta, siempre te vendrá el compañero abogado que te dice, Griselda, eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque la ley 4/92, 5, no sé cuánto, tal. Y dices, es verdad, ya me he salido del marco, ¿no?
yo creo que tienes esa responsabilidad, Griselda, y me encanta que estés aquí y por supuesto que te involucres en el tema de la mediación, porque ya te digo, como psicóloga tienes que aportar eso que decíamos de las emociones, que es fundamental, básico. Y yo creo que es lo más bonito que tiene también esta profesión, que somos una gran Naciones Unidas, cuando dice personas de distintas disciplinas que nos unimos para crear ese pequeño brebaje, ¿no? Así que muchas gracias, Griselda, y enhorabuena también. Muchísimas gracias, Gris. Gracias, Javier. Le damos el uso de la voz al compañero y juez Horacio Hernández. Su micro está apagado, juez. Ahí está. Hola, Horacio. Pues creo que tiene problemas con su audio porque no lo escuchamos. Una disculpa. Si gusta revisar el audio, le damos el uso de la voz al finalizar, después a la compañera que tiene Galaxy M12, para que lo podamos oír porque no lo escuchamos. Seguimos sin escucharlo. Le damos el uso de la voz más adelante, pues, por favor. Gracias. Pascual Hernández Medboy, por favor, abra su micrófono, por favor, maestro. Gracias. ¿Escuchan? No. Se escucha. Pascual, ¿cuánto he aprendido de ti, querido hermano? Igualmente, yo de ti, mi querido maestro. A ver, ¿cómo le puedo hacer el micrófono aquí? Bueno, sí, bueno. Ahora se te escucha, ¿eh? ¿Sí me escuchas? No, ¿verdad? A ver, Sí. ¿Sí se escucha? ¿Sí se oye? Sí, se oye. Sí, doctor. Maestro Hernández, se escucha perfecto, gracias. ¿Perdón? Se escucha Sí, bueno. perfecto, lo escuchamos. Claro. Muchas gracias, Javier. Eres un gran maestro y además debo de decir que es muy generoso nuestro maestro Javier Aldez porque nos comparte invariablemente conocimientos a través de chats, de su canal de YouTube, de los grupos de los druidas y otro grupo nuevo que ya está en Facebook. Y he tenido oportunidad de abrevar de muchas conferencias que él nos ha dado, de charlas. Me quedé frustrado de no haber podido concretarse el PIMEP en Málaga por la pandemia, pero estamos puestos para el que siga. Solamente darle un abrazote a distancia desde la Ciudad de México y saludarlos a todos y agradecerles a los organizadores esta gran oportunidad de conocer lo que siempre nos puede compartir Javier Aldez. Muchas gracias a todos. Gracias, Javier. Un abrazote. Gracias a ti, Pascual. Sabes que se te quiere mucho, ¿eh? Que también quede constancia. Muchas gracias. Y que también esa virtud que tú tienes, que haces compartir a los demás, siempre un pequeño artículo en el que das en la llaga, das en el tema que yo creo que es de actualidad, yo creo que también nos nutre a todos. Y nutre a personas, te lo digo para que lo sepas, porque igual que hablamos antes de la internacionalidad de esta relación y reunión que estamos teniendo, también aquí en España, cuando te leemos, cuando lo comparto con amigos, nos preocupa esas cuestiones que tú planteas, que aun cuando son de México son al fin y al cabo mundiales. Así que también aprendemos muchísimo de todo lo que tú aportas, Pascual. Un abrazo muy fuerte. Generoso. Y otra Mónica, que no se me olvide. Ahí está Mónica. Que si no me riñe. Mónica, qué bien te veo relajada. Gracias. Muchas gracias, maestro Pascual. Le damos el uso de la voz a Joana Castro. Hola, querido profesor. Bueno, pues con mucho gusto. Siempre agradezco esa bondad de compartirnos. Y bueno, quiero seguir aprendiendo. El otro día estaba yo en una mediación, pero me hizo mucho enojar un caso y yo decía, siempre jalo a mis maestros, ¿no? Yo decía, ¿qué pasaría por la cabeza del maestro Javier Aldez para no contagiarse de ese enojo, de esa emoción que nos cuestiona? Y yo empiezo a jalar a mis maestros, ¿no? Y entre ellos, pues entre los preferidos, dije, él es feliciólogo, ¿no? Siempre nos transmite alegría,
nos hace tener calma, nos hace tener curiosidad y el maestro de la creatividad para generar alternativas. Y mi pregunta es esa, ¿cómo haces tú para no contagiarte de esa emoción? Pues mira, respirar contar hasta 21 y respirar despacito, Joana. No sé por qué, mira, no, fuera de broma. No, esto es, Joana, te agradezco mucho tus palabras. ¿Cuál sería, no? Lo decía antes Francisco, ¿cuál es el libro? O ¿cuál es la habilidad? Decía antes también otra compañera. ¿Cuál es? Yo creo que no hay una fórmula concreta. Lo que sí es verdad es que nuestra forma de ver siempre, yo creo que aprendimos todos también a ser profesionales con algo que es relativamente sencillo. Las personas cuando tienen un problema ven el vaso medio vacío. Los mediadores lo vemos medio lleno. Por lo cual, cada vez que tengo un asunto delante mía en el que hay agresividad, yo siempre pienso que están en su derecho. Piensa un poco el por qué han llegado a eso. Han tenido que vivir cosas de las que tú no eres consciente. Pero rápidamente, con ese pequeño silencio y ese respirar hondo y ese vuelves otra vez a retomar aire, fijaros que parece una tontería. Hay una única cosa que no podemos dejar de hacer los seres humanos. Todo lo demás lo podemos dejar de hacer. Podemos dejar de mirar, podemos dejar de pasear, podemos dejar podemos dormirnos, pero hay algo que no podemos dejar nunca desde que nacemos, que es respirar. Entonces, acuérdate, Joana, cada vez que tenga algo delante, respira tranquila y cuenta hasta 21, que es un número mágico. Dicen los médicos que cuando tú respiras hondo hasta 21 veces, despacio no son 21 segundos, sino 21 veces, el oxígeno te llega a tu cuerpo de tal forma que es como cuando a alguien que hay que reanimar le ponen la máscara. Probadlo, que os va a gustar, hasta incluso para dormir. Os acostáis y tú dices, me cuesta dormir. Respirar hasta 21 despacio, lento. Verás, Joana, cómo te vuelves otra vez a pensar en esas 21 respiraciones. Decir, bueno, ¿y qué ocurriría si el otro tal? Y ya te sale algo. Ese es el contar hasta 10 que nos decían nuestros abuelos, pero ya un poquito más actualizado al truco de Javier Alés. Respirar 21 veces. Gracias, Joana. Un besito muy grande. Gracias, Joana. Gracias, Javier. Vamos con la compañera Inés Bencén. Inés Bencén, adelante. Te activamos tu micro. Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos, Sí. te dejamos de ver. Sí, perfecto, porque estoy renegando con este celular y estoy en un lugar donde no tengo tanta buena señal. Quería preguntarte, Javier, que este libro me parece sumamente interesante, esta antropología de la mediación. Quería preguntarte dos cosas. La número uno, ¿qué te llevó como mediador a bucear en toda esta información de la humanidad? ¿Y por qué te detuviste en 36 culturas? Que creo que eso es lo que nos comentaste. Sí. Y por último, si nos podés, en un pequeño resumencito, porque ya llevamos tiempo en esta conexión, resumirnos desde ese recorrido de las 36 culturas. ¿Qué te quedó? ¿Qué cosas nos podrías transmitir? ¿Qué impronta te dejó ese panorama? Sí, muchas gracias, Inés. Un abrazo muy fuerte. Pues mira, te comento muy rápido también. Mira, me llevó a bucear aquí precisamente en eso, ¿no? Yo creo que todos hemos crecido, como yo decía al principio de la charla, todos hemos crecido con que muchas personas nos han dicho, desde muchas profesiones, yo siempre he sido mediador. Y yo luchaba, yo decía, no, mediador soy yo, tú no. ¿Cómo que no? Si yo soy madre y tengo 4 hijos, pues soy mediadora todos los días. Me decían los profesores, mediador yo, que tengo a 60 alumnos en plena flor de la vida con 13 años peleándose en mi clase. Yo soy mediador. Me decían los abogados, yo siempre he intentado un acuerdo antes de ir a un juicio. Yo soy mediador. Entonces yo decía, tienen razón. Por esa regla de 3, por ese sistema,
todos somos médicos, porque cada vez que tenemos un resfriado o tenemos algo, nos tomamos una medicina. O a nuestro hijo o nuestra hija le damos una pastilla. Somos médicos. Y entonces dije, no. Esto no es así. Todos somos mediadores naturales, pero luego los que quieren pasan a ser mediadores profesionales. Y al ser mediadores naturales, ocurre que yo digo, bueno, y esto realmente me encantaría bucear sobre todo en culturas que no tenían, desde mi punto de vista, que no tenían la tradición de tener tribunales, de tener juzgados. En una cultura nómada, tú no puedes llevar camellos llenos de legajos, de autos de providencia, porque son nómadas, van cambiando de lugar de territorio y a más pleitos, más documentos, más camellos, más... No, aquí hay que solucionar las cosas. Entonces empecé a bucear en distintas culturas. Me paré en 36 como me podía haber parado, Inés, en 21 o en 52. Pero sí es verdad que gracias a estas he logrado pasear por los 5 continentes. Y me he ido a culturas básicamente en las que no ha existido ni existe la posibilidad de la tradición de juzgados. No existe la posibilidad de juzgados. Al no haber juzgados, no hay un sistema judicial. No hay una tutela judicial efectiva. Donde no existe la tutela judicial efectiva, ¿cómo lo solucionan? Porque en donde existe la tutela judicial efectiva, lo tradicional es acudir a un juicio y que un tercero, en este caso juez o jueza, pues con buen criterio te resuelva un asunto, ¿no? Pero donde no hay juzgados, entonces claro, ya nos hemos tenido que ir a culturas, yo qué sé, a los indios en Norteamérica, en sus reservas, cómo solucionaban con la pipa de la paz. De ahí se llamaba la pipa de la paz, que era lo que fumaban con los federales, con los confederados, después de llegar a un acuerdo por sus tierras. Y claro, con ese viaje, Inés, es como Juan Sebastián Elcano cuando viajó en barco. Lo que pasa es que yo he viajado mentalmente. Ha sido una auténtica maravilla. He estado 4 años viajando para sacar este libro. Y me dices al final, Inés, una cosa, dice, ¿cuál sería? Pues mira, tal como lo estabas contando, pensando en el libro, digo, hay uno que parece que no, pero que cada vez lo estoy haciendo más y yo creo que debería de ser el sello de todo este trabajo, que es la cultura que tenían los beduinos. Los beduinos es un pueblo nómada que vive en el Sáhara, en el norte de África. Para que te hagas una idea, los beduinos están a 150 kilómetros mía. O sea, están muy cerca. Y como pueblo nómada, tienen una costumbre que es reunirse en una jaima, en una casa de telas, llegar a un acuerdo, venir con tu familia, es decir, no voy a contar lo que es porque sería un poquito largo. Pero hay algo muy interesante. Cuando llegan a un acuerdo, lo único que hacen, ¿sabes qué es, Inés? Se rozan la nariz. Y claro, yo decía, pero vamos a ver, yo como abogado que soy, que estoy acostumbrado a que después de un pleito la gente no cumpla las sentencias, que estoy acostumbrado a que los contratos, hasta de los futbolistas, se incumplen. Solo con rozarse la nariz no hay conflicto y ellos dicen, es más importante el honor que cualquier otra cosa. Claro, ¿qué ocurre? Que eso me retrotrae a la época de mi familia. Yo recordaba un abuelo mío que vendía ganado, vendía vacas, tenía una extensión de terreno, y de pronto llegaba a casa, yo era muy pequeñito, y le decía a mi padre, papá, ¿ya has vendido las vacas, los terneros? Y me dice, sí. ¿Y qué? ¿Y qué? Pues nada, le he dado la mano. Y ya está. ¿Y no ha firmado ningún documento? Hombre, le he dado mi palabra. Por eso yo ahora, cada vez que medio, Inés, a muchas personas les digo, a partir de hoy, vamos a poner encima de la mesa el honor. Lo que aquí se hable es lo que vamos a cumplir. El papel es una consecuencia. Gracias, Inés. Muchísimas gracias, Inés. Gracias, Javier. Le damos para finalizar el uso de la voz al juez Horacio Hernández. Adelante, juez. Buenas tardes. Sí, juez, le escuchamos. Buenas tardes, Ale, Javier. Un gusto saludarte actualmente desde los afectos. Gracias por la entrevista. Una importante frase que acabas de mencionar, que te a una de tus temas. El caso del viernes de madrugada
a la mediación que va a ser de la red. Pero explican. ¿Sabe qué, juez? Tenemos como una distorsión en su audio y como se entrecorta, no entendemos bien su pregunta. No sé si pudiera revisarlo o quiere hacerla por el chat. Si no, pues ahí tenemos complicaciones con su audio. Gracias, juez. Bueno, Horacio, no te preocupes. Lo primero, un abrazo. Lo segundo, un abrazo. Lo tercero, un abrazo. Y lo cuarto, la próxima vez hablamos con lenguaje de signos. Gracias. Hasta luego, pues. Bien, pues les agradezco. Bueno, en este caso, Javier, pues estamos todos y todas muy interesados en tu plática, en la explicación que nos estás dando en razón a todos tus libros, en especial, creo que yo te lo comentaba hace un tiempo, la importancia de este último libro de Antropología de la Mediación, porque como ya lo comentaron, es revisar todas las culturas que en su oportunidad atendieron esta situación de la lealtad, la honestidad, el honor, como tú lo comentas. Creo que lo importante de los medios alternativos, de los métodos de resolución pacífica de conflictos, es precisamente recuperar la responsabilidad en cada uno de nosotros, pero también la confianza y la seguridad de nosotros como comunidad, que es lo que también rescato. Entonces creo que no solamente es el perdón, sino también la reconciliación, el reconocimiento y sobre todo atender que tenemos no una obligación legal, sino una obligación moral de mantener una convivencia en la sociedad con armonía, con una composición amigable y sobre todo, pues como tú bien lo comentas, con esta felicidad, impartir la felicidad, promulgar la felicidad, fomentarla para que todos y todas podamos vivir en un mundo en donde las diferencias no sean algo que nos distancia, sino algo que nos lleva a sentarnos a una mesa y conversar. Entonces creo que es importante por ahí. Muchísimas gracias, Malena. Yo feliz, ya te digo, tanto a ti como a Juan Antonio por la acogida que siempre me dais en el centro. Me siento parte de vosotros. Gracias por darme este espacio que os comentaba, que me encantaba presentarlo. Y bueno, y como le decía también al principio, ya para despedirnos, al Instituto de Justicia Alternativa, y en este caso en la persona de Guillermo Cepeda y todo su equipo, porque vuelvo a decir, ¿no? Decía al principio que México me tira mucho, todos los países me tiran mucho, pero que era importante presentarlo en mi casa, ¿no? Yo creo que estar en el centro y estar en el instituto, lo que hemos hecho al resto de los que habéis participado y de los que nos estáis escuchando, nos escuchéis después, simplemente es invitaros a nuestra casa, a la casa del Centro de Capacitación y a la casa del Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco, que es el que nos ha abierto las puertas, a mí como autor y a vosotros como compañeros y compañeras para dedicar un ratito a hablar de lo que nos apasiona, ¿no? Así que muchísimas gracias, Malena, y gracias a todos. Muchísimas gracias, Javier. Por ahí voy a cerrar, porque creo que fuera Chabela Vargas que decía que a un mexicano nace donde se le da la gana. Y entonces tú has nacido en España, pero eres más mexicano que el tequila. Totalmente. Pues, ¿no? Entonces, pues todos los mexicanos y las mexicanas tenemos la posibilidad de unirnos en fraternidad y en este sentido, pues te abrazamos con el corazón del Corporativo Especializado en Mediación de Conflictos como siempre y sobre todo, pues en este aval y esta colaboración que siempre tiene el Instituto de Justicia Alternativa, que está liderado muy bien y con una directriz muy fija, como lo es el doctor Guillermo Cepeda Lipone. Pues en este caso, un abrazo muy grande para ustedes que nos han estado acompañando. No se olviden de comprar los libros, es importante a lo mejor conocer no solamente la trayectoria de Javier, sino a través de sus libros, de sus blogs, de sus conversatorios a través del YouTube, pues podemos conocerlo más y nos invita a apasionarnos en este mundo de la cultura de paz. Por mi parte es todo, dejo los micrófonos, no sé si quiera dar un mensaje de despedida, doctor Guillermo o el maestro Juan Antonio, adelante, yo los dejo. Pues no, simplemente agradecer este espacio, reconocer al SEM todas sus aportaciones y aciertos, entre ellos
este tipo de actividades, pues mandarles un fuerte abrazo a todas y a todos. Agradecer mucho al autor de estos libros, gran amigo y aliado de la Justicia Alternativa de Jalisco, y orgullo de que esté en nuestro claustro docente. Un abrazo fuerte, Javier, y un abrazo fuerte para todas y todos. Muy buena tarde y muy buena noche también allá, Javier, que ya Gracias. en las 10 de la noche, 10:30. Gracias por tu generosidad de siempre. Un abrazo muy fuerte. Chao. Así es, cuídense mucho, compañeros. Muchas gracias por habernos acompañado, a ti en especial, Javier. Muchas felicidades por estos brillantes libros. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Gracias, Juan Antonio. Chao. Gracias a La todos. próxima vez que nos veamos será en vivo, Javier. Sí. Gracias a Cuídense todos. mucho. Cierro sesión en 3 segundos. 1. Gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. 3. Gracias por acompañarnos.